Bueno, buenos días a todos. El día de hoy toca dar la clase de tumores del estroma y cordones sexuales. Agradezco a mi revisora, la doctora Rosangélica Salcedo Hernández. Como de definición, los tumores del estroma y de cordones sexuales son aquellas neoplasias que pueden surgir de las células de la granulosa, de la teca, de las células de Sertoli y Leydig y de los fibroblastos o del estroma. Son unilaterales de manera general y tienen la capacidad de producir hormonas. Estas pueden llegar a surgir también de las células que vienen en diferenciación a través de las diferentes etapas de los conductos sexuales. Tienen una mortalidad de 14 y tienen una incidencia de alrededor del 18 y tienen una edad promedio de presentación de alrededor de los 50 años. La mayoría de los tumores de este tipo van a presentarse en el 57% de los 30 a los 59 años. Estas células o estos tumores se van a dar sobre todo a nivel de, el estroma sexual, del estroma ovárico, y tienen esta capacidad específica de producir hormonas. Pueden estar especializadas en producir sobre todo estrógenos o testosterona. Como tal, van a tener su origen a nivel del epiblasto y hacia las células germinales, las cuales van a tener durante su diferenciación un predominio de el, el gen FOXL2, el cual va a determinar el desarrollo de estas células, y durante esta etapa pueden llegar a tener errores, los cuales van a darnos estos tipos de neoplasias. Como sabemos, pues las células gonadales primordiales pueden viajar desde la segunda semana, cuando empiezan a diferenciarse, a través del alantoides y hacia el intestino posterior, colocándose a nivel de las crestas gonadales, y durante todo este desarrollo pueden llegar a tener estas alteraciones que nos pueden originar estas neoplasias. La clasificación de los tumores del estroma y de cordones sexuales se dividen principalmente en tres: tumores estromales puros, tumores de los cordones sexuales y tumores mixtos. Como tal, los principales representantes son los tumores de la granulosa y los tumores de las células de Sertoli, los cuales pueden llegar a tener unas divisiones, como por ejemplo en la granulosa, las cuales van a tener el tipo adulto, que se presenta en el 95% de los casos, y el tipo juvenil en el 5% de los casos. Los tumores de las células de Sertoli y Leydig pueden llegar a tener diferentes grados de diferenciación, siendo los más prevalentes los de diferenciación intermedia. Otros subtipos más raros pueden presentarse como los tumores de las células esteroideas, el ginandroblastoma, que puede llegar a tener características mixtas de producción de estrógenos y de testosterona, así que como otros tipos de tumores más raros. Los tumores estromales puros, dentro de los principales están los fibromas, el tecoma, que representa el 4 y el 1%, y esto es principalmente, el tecoma no va a tener una función hormonal, y las células de Leydig, en el caso de producción esteroidea, principalmente se van a presentar de los 30 a los 80 años. Algunos de estos tipos, como por ejemplo de células esteroideas que se presentan a los 43 años, van a tener una principal producción de andrógenos en el 50% y estrógenos en el 10%, de manera mixta. Las principales características inmunohistoquímicas pues van a presentar calretinina, inhibina, CD56. Las células de la granulosa y de tipo adulto y de tipo juvenil se van a caracterizar por este gen, que es el FOXL2, que vamos a abordar un poquito más adelante. Y las células de Sertoli pues van a tener principalmente calretinina, SF1, WT1, AE13 y CD99. Dentro de los factores de riesgo para estos tumores se encuentran los factores reproductivos, por ejemplo, la nuliparidad, que puede llegar a presentar en 2.3 de riesgo relativo, que incrementa la presencia de estos tumores, y el embarazo puede llegar a tener un factor protector. El síndrome de ovario poliquístico asociado al hiperandrogenismo puede llegar a incrementar el riesgo de presentar estas tumoraciones de un 2.5
hasta 3 veces más. La infertilidad asociada con anovulación crónica puede llegar a tener hasta 2.1 más riesgo de presentar estos tumores. La edad del primer embarazo también influye para la presentación de estos tumores. Por ejemplo, el embarazo tardío, aquellos embarazos, pacientes que tengan un embarazo de más de 35 años, tienen un mayor riesgo de presentarlo versus aquellas que tengan un embarazo antes de los 25. Dentro de los hormonales exógenos, por ejemplo, los tratamientos para la infertilidad, como por ejemplo la estimulación ovárica, puede aumentar el riesgo, pero todavía no hay evidencia suficiente para demostrarlo. Los anticonceptivos orales pueden llegar a ser un factor protector que no está claramente demostrado en estos tumores. Hay algunos factores ambientales, por ejemplo, los disruptores endócrinos, por ejemplo, los talatos y los pesticidas, los cuales vienen incluidos, sobre todo los talatos, en algunos tipos de plásticos que se liberan de manera espontánea y que son de uso común. Dentro de las características principales de los TEC, pues tenemos que los signos y síntomas asociados, sobre todo es el hiperandrogenismo que se presenta en el 60-80% de los casos y el sangrado uterino anormal en el 75% de los casos. El sangrado posmenopáusico es un dato de alarma en estos tumores, ya que se puede presentar en el 75% de los casos y están asociados también a síntomas, por ejemplo, la mastalgia y la tensión mamaria, que se asocian al incremento hormonal. Las tumoraciones anexiales se van a presentar en un 10% y estas van a ser palpables cuando son de 10 a 15 centímetros de diámetro aproximadamente. También pueden presentarse síndromes de virilización con hirsutismo, alopecia, clitoromegalia, voz grave y los niveles de testosterona cuando se presentan estos síntomas generalmente rondan los más de 200 nanogramos por decilitro. Dentro de los signos y síntomas de los tumores de las células de Sertoli también podemos encontrar que la virilización se presenta en el 30-50% de los casos asociado a acné, clitoromegalia y alopecia androgénica. Y las manifestaciones menstruales, sobre todo cuando son secundarias a la supresión de las gonadotropinas, pueden ser oligamenorrea o amenorrea secundaria. La edad de presentación promedio es de los 25 años y el 75% ocurre antes de los 30 años. Dentro de las características más comunes de estos tumores, pues van a tener una conformación fibrosa y otra lipídica, dentro de las cuales pues podemos ver aquí, por ejemplo, que los fibrotecomas o los tecomas luteinizantes van a tener una parte amarilla, la cual representa la parte del tumor que expresa más o sintetiza más hormonas. Otra de las características que tienen a nivel histológico a la hora de los cortes definitivos es que presentan unos gránulos de café, los cuales tienen residuos líquidos y pequeñas áreas quísticas que se parecen a los gránulos de café, también llamados cuerpos de Cal-Exner y que se presentan en el 50% de los casos. Cuando se mandan laminillas a nivel transoperatorio, en una impronta citológica podemos ver también estas características nucleares típicas de las células de granulosa que tienen un núcleo hendido. Dentro de las mutaciones asociadas a estos tumores, pues podemos ver que está el FOXL2, como ya habíamos dicho, el cual va a tener una conversión de citosina en el lugar 402 por guanina. Estas pueden presentarse en el 97% de los casos de los tumores de granulosa de tipo adulto. Y en el caso del síndrome de Peutz-Jeghers puede llegar a aumentar el riesgo de presentar en un 15 a un 20% la presencia de estas neoplasias, sobre todo en los tumores de células de Sertoli, las cuales pueden llegar a tener una presentación de una variante clasificada grande, las cuales en la ecografía pueden llegar a presentar nódulos hiperecogénicos asociados. En este tipo de mutaciones, que es el síndrome de Peutz-Jeghers, se recomienda sobre todo hacer un ultrasonido a partir de la pubertad de manera anual. Dentro de las mutaciones, otras mutaciones, por ejemplo, el de Dister está más asociado a la presentación de los tumores de Sertoli-Leydig con predisposición a neoplasias pleuropulmonares, quistes renales y tumores tiroideos. Aquí se recomienda sobre todo el screening familiar por la presencia de estas otras tumoraciones. El síndrome de Muffin asociado a tumores de las células de la granulosa también puede llegar a incrementar el riesgo, y el síndrome de Carney, que presenta tumores de células de Sertoli calcificadas grandes, también puede estar presente. Y también en algunos casos se ha reportado la neurofibromatosis tipo 1 con incremento de la incidencia de los tumores de los órganos sexuales y del estroma.
Dentro de las hormonas asociadas a los TECs, pues tenemos que hay muchas hormonas que pueden estar incrementadas de manera prediagnóstica, como por ejemplo los estrógenos, los cuales van a presentarse elevados en el 95% de los casos en los tumores de la granulosa y en el 80% de los casos de los tecomas y los fibrotecomas. La testosterona también puede estar alterada y esto puede llegar a presentar, como ya dijimos, niveles elevados por más de 200 nanogramos por decilitro. Los andrógenos pueden llegar a tener una elevación y frecuentemente tienen niveles elevados por más arriba de 10 nanogramos por decilitro cuando se presentan estos tumores. La dehidroepiandrosterona sulfato también puede estar elevado con niveles de hasta más de 400, típicamente en el origen adrenal, pero en este tipo de tumoraciones generalmente están normales o ligeramente elevados. Y la testosterona libre, generalmente la que está elevada, puede estar más correlacionada con los síntomas de virilización. Los diferentes tipos de estrógenos, sobre todo el estradiol, puede llegar a presentarse en estos tumores hasta 1000 picogramos por mililitro, y estos pueden estar asociados a neoplasias malignas. El estriol puede llegar a tener una utilidad, sin embargo, puede estar alterado en el caso de embarazos. La hormona antimileriana tiene mayor especificidad para presentarse en los tumores de la granulosa y puede llegar a presentarse típicamente con valores de más de 10 nanogramos por mililitro, y en este tipo de neoplasias, cuando son malignas, pueden llegar de 20 hasta 100 nanogramos por mililitros, las cuales estos valores correlacionan con la masa tumoral. Estas neoplasias, los tumores del estroma y de los conductos sexuales pueden llegar a presentar el síndrome de May, el cual está asociado a una tumoración anexial con derrame pleural y ascitis. Su explicación pues todavía no está determinada, pero se puede decir que es una infiltración de líquido a través del tumor que puede llegar a generar estas manifestaciones. En el caso de la presencia o la sospecha de los tumores del estroma sexual y los conductos sexuales, eh, es importante evaluar el endometrio, ya que como están asociados a hiperestrogenismo, pueden llegar a presentar cierto grado de hiperplasia endometrial. Por lo tanto, si vamos a decidir o realizar una cirugía conservadora, es indispensable hacer un legrado endometrial para descartar patología endometrial, ya que en estos tumores pueden presentarse adenocarcinoma endometrial hasta un 24 y 80%, así como hiperplasia endometrial, y también pueden llegar a reportarse en algunos estudios otros tipos de incidencia. Por ejemplo, en Evans, en 76 pacientes de los tumores de las células de la granulosa, tuvo un 13% de presentación de adenocarcinoma, y Gusberg y Cardon tuvieron el 13% de presentación de hiperplasia glandular quística y 42% de hiperplasia atípica en 69 pacientes. El abordaje diagnóstico de estos tumores pues, se realiza principalmente combinando la exploración física, la sospecha diagnóstica, el ultrasonido transvaginal Doppler, la clasificación ORATS, la inhibina, la testosterona y en algunos casos el CA125. Podemos llegar a pedir la resonancia magnética, utilizar protocolos específicos, por ejemplo T1 y T2, para valorar sobre todo el componente graso de estos tumores. La estadificación pues, se realiza de manera preoperatoria con una tomografía contrastada preferentemente, y en caso de que sean sospechosos de malignidad podemos complementar con un PET-CT. Pues dentro del ORATS para estos tumores, pues principalmente vamos a encontrar que el ORAS2, aquí vamos a tener algunos tumores que pueden llegar a ser benignos, y aquí se encuentran sobre todo los tecomas típicos y los fibroblamas clásicos. Y en el caso de los ORAS4, sobre todo aquí están la mayoría de los tumores estromales que tienen un riesgo del 10 al 50% de ser malignos. El ORAT5 va a estar principalmente, aquí van a estar las células de la granulosa que van a tener un componente sólido complejo, ascitis e implantes con un riesgo mayor del 50%. Para la evaluación, pues vamos a ocupar los diagnósticos por imagen, y se puede realizar de manera preparatoria una sospecha por imagen. Las células de la granulosa van a tener principalmente una masa quística o sólido quística con septos engrosados, y el ultrasonido va a tener una sensibilidad y especificidad del 85 y del 92%, y la resonancia magnética va a tener una especificidad del 90 y una sensibilidad del 95%. En el caso de la célula de los tumores de las células de Sertoli o Leydig,
pues van a presentar una masa sólida homogénea con vascularización periférica, y el ultrasonido va a tener una sensibilidad y especificidad del 75 y 82% respectivamente. La resonancia magnética va a tener mayor especificidad y sensibilidad del 85 y 90% respectivamente. Todas las demás características de estos tumores, pues la verdad es que no son tan confiables a la hora de valorar de manera preoperatoria. También de manera preoperatoria podemos estar evaluando los marcadores tumorales, sobre todo la inhibina y el estradiol, los cuales van a estar presentes en la mayoría de los casos de las células de la granulosa, y en el caso de los tumores del cordón sexual con túbulos anulares, los cuales tienen mayor predominio de síntesis de estradiol. En el caso de las células de Sertoli, pues vamos a tener que tiene estradiol, la inhibina, la testosterona total, la androstenediona y la androsterona. El diagnóstico operatorio, principalmente su producción es ovárica a nivel de las células de la granulosa, y tiene también una producción a nivel estromal, y se puede presentar también incremento de su síntesis a nivel placentario. Es una glucoproteína heterodimérica de 32 kilodaltons y tiene dos componentes alfa y beta, los cuales están unidos por puentes disulfuro. En el caso de la inhibina A, pues tiene mayor especificidad, sin embargo tiene algunos errores en el diagnóstico porque se puede llegar afectado principalmente por estos factores de que pueden ser sintetizados mayormente en el embarazo. A pesar de que la inhibina A se puede utilizar como marcador, en el 95% puede llegar a elevarse en los tumores juveniles y hasta en el 85% de los tumores de la granulosa tipo adulto. Está asociada a una mayor expresión de factores de crecimiento vascular endotelial y de factores de crecimiento fibroblástico tipo beta. Estos niveles también pueden estar en relación a la modulación de algunas metaloproteinasas, como son la MP9 y la MP2, que van a facilitar la diseminación local. La transformación maligna en estos casos, en el caso de mayor síntesis de inhibina, puede estar influenciada por la mutación FOXL2. Tiene una sensibilidad diagnóstica del 89% y una especificidad del 95%. Tiene una correlación pronóstica con niveles postquirúrgicos que pueden predecir recurrencia de un 85%. En algunos metaanálisis está reportado que la inhibina A tiene una asociación al diagnóstico de tumores de la célula de la granulosa con un valor predictivo positivo del 92% en pacientes con población de alto riesgo. En un estudio multicéntrico europeo del 2018 compararon la inhibina A contra la hormona antimiluriana en 120 pacientes, y ambos marcadores complementarios eh, se demostró que la inhibina A fue superior en tumores de la célula de la granulosa tipo adulto y la hormona antimiluriana en la tipo juvenil. En el caso de este estudio, que fue un estudio holandés llevado a cabo en el 2009, se valoran 75 pacientes con tumores de la célula de la granulosa, seguida por 10 años. La inhibina A pudo detectar la recurrencia con una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%. Las limitaciones diagnósticas, como ya bien las dijimos, pueden estar asociadas a la variabilidad de los estudios, a la evaluación, por ejemplo, de pacientes embarazadas, y la ausencia de algunos síntomas virilizantes. En el caso de la inhibina B, que se refleja sobre todo principalmente en las cortes de folículos iniciales en la primera fase del ciclo menstrual, y que tiene su mayor predominancia o mayor síntesis de manera normal en la primera fase del ciclo, vamos a tener que esta hormona modula la sensibilidad folicular a la FSH, y una inhibina B baja permite la elevación de la FSH reclutando cortes de folículos centrales, que es donde se elevan de manera natural. En el caso de los tumores de la granulosa van a tener una elevación preferencial sobre la inhibina A, y estos
esta elevación de la inhibina E puede llegar a tener mayor implicación cuando tenemos mutaciones, por ejemplo, en pérdida de la heterogenicidad en la región 2Q13 del locus INHB asociado a tumores agresivos, los cuales pueden inducir la producción de factores de inducción tumoral asociados a la hipoxia. La inhibina A puede llegar a pronosticar también la recurrencia o las recidivas tumorales y su valor se va a incrementar hasta más del 50% cuando se sospecha de una recurrencia. En estos casos, pues debemos de evaluar de manera complementaria con imagen. En un metaanálisis de 23 estudios del 2001 al 2020 se demuestra la heterogeneidad en utilidad diagnóstica de inhibina B según su tipo histológico. El valor pronóstico oncológico fue la estadificación correlacionando la moderación entre niveles preoperatorios e invasión capsular, los cuales se correlacionaron cuando la inhibina B estaba por encima de 500 picogramos por mililitros, asociados con estadificación FIGO mayor a 1C. La supervivencia libre de enfermedad se evaluó en este estudio retrospectivo con pacientes de 156 a 8 años de seguimiento. La persistencia de la inhibina B elevada pudo pronosticar cuando se presentaban eh, niveles mayores a 100 picogramos por mililitro a 6 semanas, los cuales se asociaron a un odds ratio de más de 4.2 con un intervalo de confianza de 2.1 a 8.4. Las limitaciones y consideraciones en este estudio, pues que la variabilidad interensayo con fue del 15-25%, fue la falta de estandarización internacional y la interferencia por medicamentos análogos a las GnRH que pudieron afectar la expresión de esta hormona. También el costo elevado limita el acceso para realizar este tipo de estudios. Como tal, los tumores del estroma de los órganos sexuales se pueden estadificar de acuerdo a la FIGO. Los estadios tempranos, sobre todo el 1A para abajo, y hay que tomar en cuenta que el estadio clínico 1C todavía hay oportunidad de tratamiento curativo. Y en el caso de estadios de 2A en adelante, pues ya vamos a requerir quimioterapia adyuvante. Dentro de los grupos de riesgo, pues vamos a tener que el bajo riesgo es un estadio clínico 1A con un tumor menor a 1 centímetro, bien diferenciado, y que no tiene rotura capsular, que se pudo resecar de manera completa, y la supervivencia global de este grupo es de más del 95% a 10 años. El riesgo intermedio para este tipo de tumores se presenta con estadio clínico 1C, asociado a rotura o ascitis, un tumor de 5 a 10 centímetros con diferenciación intermedia, por ejemplo, en los tumores de Sertoli o Leydig, y tienen una recidiva de 20-30% con un seguimiento a 10 años. Y los pacientes que presentan alto riesgo, las características principales son el estadio clínico 2 a 4 con tumores mayores a 10 centímetros, pobremente diferenciados, con una recidiva menor a 30 años de tipo juvenil. El índice mitótico en este grupo está elevado por arriba de 4 por un campo de 10. La recidiva en este grupo de riesgo es de más del 50%. Dentro del manejo para este tipo de tumores, pues vamos a tener la cirugía primaria, que se presenta sobre todo en el estadio 1A, de acuerdo a las guías NCCN, con una salpingoforectomía unilateral conservadora en las mujeres que todavía desean embarazo, y aquellas pacientes que presentan un estadio 1C para arriba hasta el estadio 4, vamos a requerir hacer una cirugía citorreductora completa con histerectomía y salpingoforectomía bilateral y omentectomía. La quimioterapia adyuvante está reservada para los casos de estadio 1C a 4, y los esquemas con bleomicida, etopósido y cisplatino siguen siendo el estándar por 3 a 4 ciclos. La alternativa para este manejo es el cisplatino y el paclitaxel. Hay algunas terapias dirigidas, por ejemplo, los inhibidores mTOR y el bevacizumab, que tienen una respuesta del 15 al 20%. La cirugía primaria fue evaluada en un estudio de serie de casos prospectivas de tumores de células de Sertoli y Leydig en el Hospital Mayo Clinic Rochester, en Minnesota, Estados Unidos, por este doctor Thompson, el cual evaluó una serie de casos retrospectivas a 5 años, del 2015 a 2020.
Se evaluaron 28 pacientes con tumores de células de Sertoli y de Leydig en el estadio 1A. Los principales resultados pues, fueron que la preservación ovárica fue del 100% con una salpingofrectomía unilateral. Y dentro de los resultados reproductivos principales, pues se lograron 21 embarazos espontáneos y 3 requirieron técnicas de reproducción asistida. La supervivencia en este estudio libre de enfermedad fue del 92.9% con 2 recurrencias tratadas exitosamente. En este otro estudio, corte retrospectivo, donde se evaluó la cirugía radical versus la conservadora, el SAN evaluó en Pekín, en la Unión Medical College Hospital en China, se evaluó 2 brazos, la cirugía radical versus la cirugía abierta, donde encontramos que, perdón, la conservadora, donde encontramos que la recurrencia a 5 años pues no fue muy diferente con respecto a la conservadora. La supervivencia global tampoco tuvo diferencias y los embarazos logrados fueron el 70% en el caso de la cirugía conservadora y la calidad de vida fue mayor en el caso de la cirugía conservadora. Se concluyó en este estudio que la cirugía conservadora ofrece resultados oncológicos comparables con significativa mejora en la fertilidad y calidad de vida de manera significativa. En este otro estudio de serie de casos retrospectivos con técnicas de laparoscópica versus laparotomía, se evaluó a 73 pacientes, comparando a 41 pacientes de la laparoscopía versus 32 pacientes de laparotomía, donde se evaluó que hubo un mayor beneficio, sobre todo en el riesgo perioperatorio, y concluye que ofrece ventajas perioperatorias significativas sin comprometer resultados oncológicos ni reproductivos con tasas de recurrencia similares del 9.8% al 12.5%. En el caso de la cirugía de recurrencia de TEX, pues tenemos unos criterios para poder realizar este tipo de cirugía. El criterio de elegibilidad para estos pacientes tiene que tener un intervalo libre de enfermedad de 6 a 12 meses con una recurrencia o oligometastásica de menos de 3 sitios y tiene que tener un ECOG de 0 a 1 con una resecabilidad completa que sea factible y no debe de presentar carcinomatosis miliar. Cuando no se debe de realizar la cirugía de recurrencia, pues cuando hay enfermedad extraabdominal extensa, recurrencia menor a 6 meses post-tratamiento, comorbilidades severas con una asa mayor a 4, múltiples recurrencias previas, mayor o igual a 3, e imposibilidad de citorreducción óptima. Dentro de los procedimientos quirúrgicos se encuentra la citorreducción completa. El objetivo es plantear una resección completa de R0, la peritonectomía selectiva, las resecciones intestinales, la linfadenectomía, solo si hay adenopatías y técnicas mínimas invasivas de acuerdo a la evaluación de cada paciente. En el caso de las recurrencias, pues este estudio que fue llevado a cabo en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de cirugía de rescate fue una corta retrospectiva de 127 pacientes llevada a cabo del 2000 al 2019 con pacientes de recurrencia de tumores del estroma sometidas a cirugía citorreductora secundaria con un seguimiento de recurrencia a 54 meses, así como una segunda recurrencia en pacientes. En este estudio se evaluó a 48 pacientes con una mediana de tiempo de 38 meses y una citorreducción completa del 62.5% y una mediana poscirugía de 32 meses. Los resultados de supervivencia estratificados, generalmente en este estudio se reportó una resección completa con un seguimiento de 58 meses y una supervivencia global a 5 años del 94%, un residuo microscópico R1 a 34 meses con una supervivencia global a 5 años del 82% y un residuo macroscópico R2 a 18 meses con una supervivencia global a 5 años del 61%, con diferencia estadísticamente significativa con una P menor a 0.05. Dentro de las morbilidades perioperatorias, las complicaciones de grado 3 o 4 se presentaron al 16.5%, una reintervención al 5.5%, se presentó una mortalidad perioperatoria del 0.8% y una estancia hospitalaria mediana de 6 días. Las fístulas intestinales se presentaron en el 3.9% de los casos. En el caso de las tasas de supervivencia global y libre de progresión, existe esta metaanálisis de 18 series internacionales llevadas a cabo del 2010 al 2023, donde se vio que la primera recurrencia con una tasa de recesión tipo 2, pues presentaban a 3 años el 22% y a 5 años el 58% de supervivencia global. Y una primera recurrencia con resección completa
a 5 años en el 91% y a 3 años en el 68%. Por lo tanto, la tasa de citorreducción óptima se presenta en el 76% de las cirugías con residuo tumoral menor o igual a 1 centímetro en la primera recurrencia, y la segunda intervención exitosa en pacientes con citorreducción completa en la segunda cirugía de rescate o R0 se presenta en el 58%. El control de la enfermedad en estos pacientes se puede llegar a establecer hasta en un 84% cuando se puede combinar con otras estrategias terapéuticas como la quimioterapia. Dentro de las complicaciones quirúrgicas asociadas a los tumores del estroma, pues principalmente es la ruptura capsular. Esta puede llegar a presentarse en el 10 a 15% de las cirugías y tiene un riesgo de recurrencia de 2.5 veces más con, con la necesidad posterior de iniciar quimioterapia adyuvante, ya que cambia el estadio de 1 a 1C al presentarse. También pueden presentarse tromboembolismo venoso, las cuales requieren tromboprofilaxis con heparina, los cuales disminuyen el riesgo en un 60%, y esta complicación se puede llegar a presentar en el 0.5 al 1% como embolia pulmonar. Otras complicaciones quirúrgicas son la lesión de órganos adyacentes debido a la carcinomatosis, que puede complicar la cirugía, y la hemorragia significativa, las cuales pueden llegar a presentar pérdidas sanguíneas de hasta más de 1000 mililitros. Las tasas de transfusión se presentan en el 15 a 25% de las cirugías cuando se realiza la estadificación completa. Dentro de otras complicaciones se encuentra también la peritonitis esclerosante, la cual está asociada a tecomas que tienen una presentación benigna y pueden llegar a presentar oclusión intestinal. En el caso de la evaluación o de las recomendaciones acerca de la linfadenectomía, pues tenemos evidencia acerca con el estudio GCIG EORCET 2019, el cual tomó datos con análisis primario, que fue un ensayo clínico aleatorizado fase 3, que tomó en cuenta 284 pacientes con estadios 1C a 3C y evaluó la linfadenectomía pélvica y paraórtica sistemática en 142 pacientes versus linfadenectomía selectiva basada en hallazgos intraoperatorios o de manera sistemática en otros 142 pacientes. La de los pacientes fue de 18 a 75 años, con diagnóstico de tumores del estroma y coronas sexuales, con una FIGO 1C a 3C. El brazo experimental requirió al menos de la extirpación de 15 ganglios pélvicos y 10 paraórticos, y el brazo control pues solamente hacía linfadenectomía si tenía adenopatías de más de 1 centímetro o sospecha clínica. Dentro de los desenlaces primarios de este estudio fue la supervivencia libre de progresión a 5 años del 78.3% cuando fue una linfadenectomía sistemática, y de 75.1% cuando fue selectiva, con un hazard ratio de 0.37, con una diferencia significativa. Dentro de los desenlaces secundarios fue una supervivencia global a 5 años de 89 y 86% respectivamente en cada brazo, y las complicaciones presentadas aquí fueron grado 3, como por ejemplo muerte o lesión a órgano. Por lo tanto, el estudio concluyó que la linfadenectomía sistemática no ofrece un beneficio oncológico significativo en comparación con la linfadenectomía selectiva, pero sí resultó en una mayor morbilidad. Este otro estudio multicéntrico europeo que evaluó 347 pacientes con la supervivencia libre de enfermedad, es una serie retrospectiva multicéntrica de 18 centros evaluados del 2005 al 2020 con una N de 340 pacientes en este tipo de tumores, sobre todo de la granulosa y de Leydig, con un seguimiento a 68 meses, con un rango de 24 a 156. Lo que evaluamos principalmente en el brazo fue linfadenectomía pélvica y paraórtica versus linfadenectomía o muestreo selectivo, ¿sí? Dentro del análisis multivariado, pues principalmente se presentaron estas variables que presentaran mayor predominancia, por ejemplo, el estadio FIGO mayor a 2, la ruptura tumoral, el residuo tumoral mayor a 1 centímetro, la realización de la linfadenectomía fue un factor pronóstico independiente tras ajustar por estas variables. En este estudio, el 82.4% de los pacientes tuvo una supervivencia libre de enfermedad a 5 años, en el caso de la linfadenectomía sistemática, y 79.8% en una supervivencia libre de enfermedad a 5 años sin linfadenectomía. El 6.2% de todos estos pacientes tuvo metástasis ganglionares con una tasa de compromiso nodal detectado, y ajustado el riesgo de recurrencia en estos pacientes fue de 3.8. Otro estudio llevado en Japón
y en Corea de este tipo de tumores, que fue multicéntrico, evaluó en pacientes de 47 años tumores de la granulosa en un 71%, de Sertoli Levy en un 18.9% y otros tipos de tumores en un 9.8%, estadios 1, 76.2%, estadios 2 a 4, 23.8%. La intervención quirúrgica principalmente fue la linfadenectomía sistemática en un 48.7%, la selectiva en un 28% y sin linfadenectomía en un 23.2%. La media de ganglios removidos fue de 24 en la sistemática versus 8 selectiva. Y en el análisis multivariado, los factores pronósticos que resultaban independientes fue el estadio FIGO mayor a 2C, una diferenciación tumoral pobre, una ruptura capsular intraoperatoria con un hazard ratio mayor a 2 y un residuo tumoral macroscópico. También la linfadenectomía sistemática no fue un factor pronóstico dependiente tras el ajuste multivariable. Otros estudios en cuanto a la linfadenectomía en este tipo de tumores, evaluándose del 2019 al 2022, demostró sobre todo complicaciones asociadas y morbimortalidad agregada sin diferencia significativa en la supervivencia libre de progresión o la supervivencia global, demostrando complicaciones que se asociaban sobre todo a complicaciones grado 3, linfocele y linfedema persistente después de este tipo de cirugía. Dentro de las conclusiones, entonces, que hallamos en la linfadenectomía, pues principalmente que las células de la granulosa pueden tener un compromiso ganglionar infrecuente del 3 al 5%, incluso en estadios avanzados, no tienen un impacto en la supervivencia si se realiza la linfadenectomía y solo se debe reservar cuando haya enopatías mayores a 1.5%. En el caso de los tumores de Sertoli-Leydig, la linfadenectomía no es recomendada rutinariamente, solamente con el compromiso ganglionar, ya que estos presentan adenopatías con metástasis del 4.7% y solo se debe realizar si presentamos adenopatías de más de 2 centímetros. La linfadenectomía sistémica, entonces, no tiene un beneficio oncológico como tal, no mejora la supervivencia selectiva y la mayor morbilidad se presenta en este tipo de cirugías y la indicación selectiva se debe reservar para adenopatías mayores a 1 a 2 centímetros y no se debe realizar de manera rutinaria. En el caso del manejo sistémico, pues se recomienda principalmente esquemas de 3 a 4 ciclos. El, el esquema BEP, que es bleomicina, etopósido y cisplatino, pueden llegar a presentar 85% de respuesta en estadios avanzados y se indica en la primera línea en estadios a partir de 1C a 4. El carboplatino, el paclitaxel, es una alternativa en pacientes mayores a 60 años. Los inhibidores PLD, como la trabectedina, son segunda línea en pacientes que presentan recurrencias y luego bevacizumab en una enfermedad refractaria también puede estar indicado. El seguimiento, pues generalmente es en la consulta con un seguimiento de 1 a 2 años post tratamientos cada 3 meses, con estas indicaciones, cada 3 a 5 años, de los 3 a los 5 años, con consultas cada 4 a 6 meses, sobre todo tomando en cuenta la inhibina B y estudios de imagen cada 6 a 12 meses según factores de riesgo, y después de los 5 años de manera anual, tomando en cuenta la inhibina B y la tomografía. Los marcadores que nos pueden servir para el seguimiento, pues principalmente la inhibina A, la antimileriana, los estrógenos séricos, que pueden ser útiles en tumores funcionantes. El CA125 realmente no tiene mucha utilidad, ya que solo se eleva en el 20 al 30% de los casos. Y los estudios de imagen recomendados pues son la ecografía, la tomografía computarizada a nivel tóraco-abdominopélvico, cada 6 a 12 meses en casos de alto riesgo y la resonancia magnética. El PET-CT se debe reservar para casos en los cuales hay recurrencia sospechada. Aproximadamente el 30% de las recurrencias de los tumores de las células de la granulosa ocurren después de los 10 años, por lo tanto el seguimiento debe ser más allá de los 10 años. La supervivencia global por estadios de estos tumores pues se presentan sobre todo en el 90 al 100%, sin embargo las de Leydig pueden llegar a tener menor supervivencia a 10 años con un 50-65% en estadios 2 y en estadios 4 del 17 al 33%. En el caso de separar las estirpes histológicas, podemos ver cómo por estadios y por estirpes histológicas, las células de Sertoli van a tener menores tasas de supervivencia a 5 años, con un 10 a 20% con estadios avanzados.
En el caso de las implicaciones de la fertilidad, pues principalmente tenemos que el diagnóstico y la estadificación es prioritaria y se debe de evaluar la mutación FOXL2 y niveles de inhibina B de manera inicial, así como que en el manejo quirúrgico se recomienda la cirugía conservadora. Se debe de evitar la ruptura tumoral, ya que reduce significativamente el riesgo de recurrencia, y el manejo multidisciplinario se debe llevar a cabo en centros de tercer nivel. En el caso de la evidencia para estos tumores, pues se ha visto que en un estudio retrospectivo multicéntrico de este tipo de tumores, retrospectivo, en el Hospital Universitario de Barcelona, España, por el doctor Martínez, evaluó 45 pacientes de tumores de la célula de la granulosa juvenil del 2010 al 2020, y sus resultados principales fue la tasa de preservación ovárica exitosa del 82%. Se logró un embarazo en 31 de 45 pacientes con una tasa del 68.9% y una recurrencia tumoral en 11.1%. La supervivencia global a 5 años fue del 95% con cirugía conservadora. En este otro estudio de serie de casos prospectivas en la Mayo Clinic Rochester, Minnesota, en Estados Unidos, por el autor Thompson y colaboradores, un estudio de 28 pacientes evaluó tumores de Sertoli Leydig en el estadio 1A con seguimiento de 2015 a 2020 en 5 años, y los resultados principales fue de 21 embarazos espontáneos en el 75% y 13 lograron con técnicas de reproducción asistida. Dentro de los avances y perspectivas actuales, tenemos que hay estudios como medicamentos como el temetinib en tumores con mutación FOXL2, en estudios fase 2 que muestran una tasa de respuesta del 35 al 40%. La terapia antiangiogénica con el bevacizumab en combinación con la quimioterapia puede llegar a tener un beneficio en la supervivencia libre de progresión, y en el caso de la inmunoterapia, los inhibidores TOD, los inhibidores de checkpoint, los anti-PDL1 se evalúan para pacientes con alta carga tumoral o mutacional. Dentro de los avances y perspectivas actuales, las áreas de investigación activa sobre todo están encaminadas a evaluar el DNA circulante en sangre de estos tumores, los perfiles de transcripción asociados a estratificación pronóstica con perfil molecular, las terapias hormonales con inhibidores de aromatasa en tumores productores de estrógenos, y los moduladores epigenéticos como los inhibidores de histona de atilacetinamida y la metilación. Hay ensayos clínicos actuales destacados que están evaluando el trametinib, como por ejemplo el estudio NSTO 210-1788, el cual valora tumores con recurrencia y mutación FOXL2. También evalúan los inhibidores MEK2 con inhibidores CDK4 en este estudio, que es el NSTO 330-9995, con una tasa de respuesta preliminar del 30 al 45%. Dentro de nuestras conclusiones, pues tenemos que el diagnóstico y la estadificación, la cirugía oncológica completa con estadificación exhaustiva es fundamental. La mutación FOXL2 y niveles de inhibida B son fundamentales para el seguimiento, y el manejo quirúrgico en etapas tempranas pues es una herramienta que nos ayuda a preservar la fertilidad, y se debe de evitar a toda costa la ruptura tumoral intraoperatoria, ya que aumenta la estadificación. El manejo multidisciplinario se debe de realizar en estos pacientes, y sobre todo en centros especializados con tumores hormonales. La terapia sistémica, pues el estándar es el BEP, y en el caso de la vigilancia prolongada, pues se recomienda que estos tumores se lleven hasta 30 años de seguimiento, ya que las recurrencias son a partir de los 10 años. Por mi parte es todo. Muchas gracias.